Hola, buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo están? Bien. Bien. profe. Me alegro que estén bien. Hola, buenos días, profe. Buenos días, mis niños. ¿Cómo están? Bien. Okay. Bien, ¿y usted, profe? Bien, mi vida. Ok, entonces hoy vamos a ver, ya vimos la descripción y la narración, ahora vamos a ver el cuento. Página 42, 43. Quien me tiene cámara apagada, que me la encienda, si no lo voy a sacar de clases. Ariana, ¿y qué pasa con la cámara? Ariana. Ok, jóvenes, entonces vamos a trabajar con el cuento. Me trabajan en el Exploro, marque con una X la respuesta correcta. Entonces van a leer el texto. ¿A qué estructura del cuento corresponde el fragmento? Si es el inicio, si es el desarrollo o es el desenlace. Profe, ¿qué página dijo? Que a mí se me salió y ahorita me acabo de meter. 42, 43. Gracias. O sea, Adriana, ¿por qué me apaga la cámara? Le estaba hablando y le hablaba y usted no me contestaba. La próxima vez la voy a mandar a dirección. Porque usted tiene que contestarme y ¿qué le han dicho en dirección? Que tiene que entrar con la cámara encendida y me entra con cámara apagada. Así que la próxima vez la mando a dirección. Profe, lo Diga. que dijo lo subrayamos. Vamos a ver, entonces el cuento proviene de la voz latina computus, que significa que contar, o sea, nos cuentan. Es un género, es un subgénero narrativo que expone ¿qué? Sucesos imaginarios de forma oral o escrita. ¿Por qué? Porque el cuento nosotros, hay cuentos que nos lo cuentan, que es en forma oral, y hay escrita, que son los cuentos escritos. Presenta un número reducido de personajes, así es. El cuento presenta poquitos personajes, no es como la novela, que la novela hay un montón de personajes en la novela. En el cuento no, en el cuento es reducido el número de personajes. No hay fecha exacta cuando se originó el cuento. Se dice que ya por los siglos 14 o 15 se utilizaba como un apólogo. Para referirse al mismo texto. El cuento tiene la siguiente estructura, que tiene un inicio, un desarrollo y tiene un desenlace. Vamos a ver cuál es el inicio. El inicio es donde nos empiezan a contar, había una vez, érase una vez. Entonces, se realiza una presentación de los elementos necesarios que comprende la obra. En el inicio se explica quiénes son los personajes, cuándo y dónde sucede la acción y se plantea la situación problemática. ¿Por qué? Porque nos dice, había una vez en un bosque una niña llamada Caperucita Roja. Entonces ya ahí nos está diciendo personajes, nos está diciendo que la acción se desarrolló en el bosque y ahí nos va diciendo. El desarrollo consiste en la exposición de las circunstancias que rodean el problema. Durante el desarrollo, el momento más
de tensión corresponde al conflicto o nudo. Entonces, seguimos diciendo. Pues su mamá la mandó al campo, la mandó a dejarle comida a su abuelita y le dio varias recomendaciones que ella no debería de hacer, que no debería platicar con nadie, que no se debería de detener en ningún lado. Entonces nos va contando, ya ahí nos va desenlazando qué es lo que va pasando. Y se encontró con el lobo y ella se puso a platicar con el lobo y entonces el lobo empezó a decirle que se fuera por otro lado y entonces ella hizo caso. Entonces ahí se va desarrollando. El desenlace es el momento cuando la situación o el conflicto se desenvuelve y por lo tanto incluye la intriga. Entonces, ¿qué pasa al final? El lobo se va, se come a la abuelita, se acuesta en la cama de la abuelita, llega Caperucita y Caperucita la mira extraña y le dice que qué le pasa. Entonces, el lobo le dice, Caperucita le dice, abuelita, le dice, pero qué orejas tan grandes tenés. Entonces, para oírte mejor, le dice. Entonces, ya no era la abuelita, sino que era el lobo. Entonces, ya ahí es el desenlace, ya se dice qué fue lo que le pasó al lobo y bueno, eso. Entonces, ahí tenemos el inicio, desarrollo y desenlace. También tenemos los elementos del cuento que son el tema, el ambiente físico, los personajes, ambiente psicológico y la acción. Vamos a ver el tema. El tema es el motivo, es la obra, lo central del cuento. Ian, ¿qué está haciendo? Estoy dando una explicación de lo que es el cuento. Ok, entonces es el tema central, el ambiente físico se refiere a qué, dónde se desarrolla. En el tema es de lo que se trata el cuento. El ambiente físico es el lugar donde se suceden, digamos Caperucita Roja sucede en el bosque. Vamos a ver, sucede en el bosque. ¿Cuáles son los personajes de los cuentos de Caperucita Roja? Vamos a ver quién me dice. Caperucita abuela. Ajá. El lobo. Entonces, esos son los personajes, son los seres que realizan las acciones desarrolladas en el cuento. Los principales y los secundarios. Entonces, tenemos a quienes me dijeron, Caperucita, vamos a ver quién es más. La mamá, el lobo. La mamá, y la abuela. el lobo, la abuela. La abuela. Ajá, ¿y quiénes matan al lobo? El cazador. Exactamente, el cazador también. Vamos a ver el ambiente psicológico. El ambiente psicológico es de miedo, es de risa. ¿De qué es el ambiente? Relajado. Relajado. De miedo. De miedo porque se comen a Caperucita, se comen a la abuelita de Caperucita y se come Caperucita también el lobo. Entonces de tensión porque se los come y entonces estamos ahí viendo qué pasa. Vamos a ver la acción. ¿Qué es lo que pasa en Caperucita? ¿Quién se enfrenta al lobo? El cazador. El cazador. Entonces, él es el héroe. ¿Por qué? Porque se enfrenta ¿a quién? Al lobo y le mete al lobo, exactamente. Al lobo. Exactamente. Entonces, ¿entendieron cuál es el tema? Vamos a ver el tema, ¿cuál es? En Caperucita Roja. El tema, ¿de qué se trata? Ajá. ¿Cuál es el ambiente físico? ¿Cuál es el ambiente físico? Ajá. ¿Cuál es el ambiente físico de Caperucita? El bosque. El bosque, exactamente. El ambiente físico es el bosque. ¿Quiénes son los personajes? Exacto. Ajá. ¿Cuál es el ambiente psicológico? Terror. Exactamente, porque hay miedo. Sí. ¿Y cuál es la acción que se desarrolla? Que el cazador mata al lobo. Exactamente. Esa es la acción que se desarrolla. Estamos claritos en eso, ¿verdad? Ahora vamos a ver las características del cuento. ¿Cuáles son las características del cuento? Brevedad, unidad, intensidad. ¿A qué se refiere cuando decimos brevedad?
a la corta duración, a las acciones que se desarrollan en los cuentos, ya que presenta una exposición reducida del hecho. La brevedad en Caperucita Roja es que el cuento es corto. Esa es la brevedad, el cuento es corto. En la unidad, los elementos del cuento se deben organizar de modo que generen en los lectores el afecto deseado por el autor. Entonces, ¿cuál es la unidad en el cuento? Que va organizado. Primero la mamá le manda a dejar la comida, manda a Caperucita, le dice que no hable con nadie, que se vaya por el camino más corto. Esa es la unidad. Cómo va organizado el cuento, porque no vamos a decir, Caperucita se fue al bosque a dejarle, Caperucita se fue a dejarle comida a la abuela. No, la mamá manda a Caperucita ¿a qué? A que le lleve comida. Intensidad consiste en crear un clima mediante el cual el lector se identifique con los motivos o consecuencias que llevaron al autor a escribir la obra. En ella se logra cuando los elementos expresivos se ajustan al tema y al ambiente. Entonces, ¿qué hace aquí el autor? Crea un clima mediante el cual la gente se interesa, que le guste el cuento, que le guste lo que él está escribiendo y que él logre que la gente se ajuste a ese tema, que le guste ese tema y que se ajuste al ambiente. Luego tenemos el cuento de tradición oral. ¿Cuál es el cuento de tradición oral? Es un relato ficticio que generalmente se transmite de boca en boca. Vamos a ver, Caperucita Roja es de tradición oral. Vamos a ver. Caperucita, sí. Exactamente. ¿Por qué es de tradición oral? Porque lo contamos de boca en boca. Por eso es de tradición oral, de generación en generación. Nos lo cuentan en la casa, nos lo cuentan en el colegio, en la escuela, en el colegio, nos lo cuentan. Entonces es de tradición oral, igual que las leyendas y los mitos. Las leyendas ustedes las cuentan, ¿verdad? Ruth, ¿qué pasa? Estoy explicando. Ruth. Profe, estoy haciendo la fecha antes de que se me olvide. Al igual que las leyendas y los mitos, son cuentos de tradiciones. ¿Por qué? Porque pertenecen a la cultura de los pueblos, ¿verdad? Entonces los cuentos de tradición oral son ficticios, igual que las leyendas, igual que los mitos. ¿Por qué? Porque se cuentan de generación en generación y pertenecen a la cultura de un pueblo. El cuento de tradición oral tiene las siguientes características. Los personajes carecen de identidad psicológica, tienen una estructura esquemática. Claro, van inicio, desarrollo y desenlace. Se recurre a una repetición de escenas y siempre se repite, digamos, una leyenda que la sucia, que en el río estaba y que no sé qué, ¿verdad? El conflicto se desarrolla en forma de intriga y suele ser un final inesperado. Generalmente son cuentos anónimos que no tienen numerosas versiones, así es. Los personajes que protagonizan los cuentos tradicionales con frecuencia representan un valor o un vicio o una virtud. Entonces, ¿me entendieron el tema? ¿Entendieron el tema? Sí. Entonces me lo subrayan. Me lo subrayan. Todo. El nombre y la fecha en su cuaderno. Nombre y fecha. Y me van subrayando el tema. Profe.
Díganme. Subrayamos el aprendo, ¿verdad? Todo. No, el aprendo no, hija. Yo hasta me van a subrayar hasta donde dice un vicio o alguna virtud, hasta ahí. Ok, profe, gracias. Bueno. Steven, enciéndame cámara. ¿Por qué me apaga la cámara? Lo voy a mandar a dirección la próxima vez, Steven. ¿Terminaron de subrayar? Sí. Ok, entonces vamos ahora con el aplico. ¿Qué me van a hacer? Vamos a ver. Van a leer el texto que está ahí. Luego van a identificar los elementos del cuento. Me van a identificar el tema central, luego los personajes y después el ambiente espacial. O sea, el ambiente donde se desarrolla. ¿Ok?
porque se me va a descargar la tablet y se me va a descargar la tablet. Mire, la próxima vez, Miguel, me la carga bien. Sí, profe. Ok. ¿Qué pasó, Profe, ¿y yo? qué está haciendo? Que me salió de la clase. Estamos trabajando en la página 42 y Él me salió de la 43. clase. Estamos trabajando en la página 42, 43. Estamos trabajando en el aplico de la página 43. Voy a pasar lista. 11. Ángeles Andrea, Presente. Angie Carolina. Permitan. Ariana Giret. Ariana Giret. Presente. Ariana Giselle. Ariana Giselle. Ashley Naomi. Ashley Naomi. Presente. Presente. Contéstenme, por favor. Elizabeth Dayana. Elizabeth Dayana. Ruth Abigail. Ruth Abigail. Zoe Isayana. Presente. Abel Hernán. Presente. Alexis Josué. Alexis. Presente. Ian MacDiel. Presente. Giancarlos. Presente. Jonathan. Presente. Miguel Ernesto. Oscar Gabriel. Oscar Gabriel. Presente. Owen. Presente. Steven. Presente. Grecia Carolina. Presente. Jennifer Zúñiga. Presente. Fabricio Omar. Presente. Andrea Eunice. Presente. Ok, a todos los nombré. Profe, a mí se me salió de la clase. Elizabeth. Profe, a mí también se me salió. Elizabeth, ¿y quién más? Ariana Godoy. Ah, sí. Ok.
Ok, me están trabajando en el 1, ¿verdad? Sí. Profe, Dígame. voy a traer mi sacapunta. Ok. Ahora me van a trabajar en el número 2 que dice, invente un título a esa lectura que está ahí. Me le van a inventar un título y luego le van a dar otro final. Van a escribir otro final que ustedes le van a dar a ese cuento. No el que está ahí, sino que ustedes lo van a inventar. Ustedes lo van a recrear. Un desenlace. Desenlace, exactamente. En el cuaderno, profe. En el cuaderno porque no les va a caber ahí. O sea, otro final me le tienen que dar. Y ahí me le ponen, está en el cuaderno, en el libro me le ponen ahí abajo, está en el cuaderno y me le ponen la fecha de hoy, ahí abajo también.
Siempre su nombre y la fecha, que no se les vaya a olvidar y subrayarlo. Profe, ¿a qué hora tenemos que enviar el cuento? Tienen hasta las 11 de la noche. Gracias. Ok. Jóvenes, los que les falta tarea, vayan subiendo sus tareas. Hay unos ahí que les hacen falta tareas, solo es que revisen el sistema ustedes y miren qué tareas les hace falta. Profe, Dígame. arruinó. Jonathan, ok. Bueno, ahí se lo voy a mandar, pero va a ser después. Porque ahorita estoy en clases y no puedo. Ok, jóvenes, entonces, lo que trabajen ya saben, me lo tienen que subir a la plataforma. Y otra cosa, no anden abriendo que hoy con un teléfono, mañana con otro, porque no les voy a revisar tareas así. Ustedes tienen que trabajar en orden, por favor. El que me abrió ya el correo, con ese correo va a entrar. Jonathan, igual, su correo tiene que ser su correo, no importa el teléfono. O sea, usted tiene su correo y por correo es que ustedes entran. ¿Sí o no? Sí. Exactamente. El teléfono nada tiene que ver. En el teléfono ponga Que su en el correo. teléfono que tenía el correo se me arruinó. Ah, bueno. Ok. Ok, bueno, jóvenes, nos vemos mañana. Adiós. Adiós, cuídense. Adiós. Adiós. Adiós, profe. Ok.